Bienvenidos nuevamente después de este pequeño receso. Vamos a continuar con la temática que empezamos la sesión anterior, que era el cálculo de los límites. Entonces, vamos a recordar un poquitico. Me regreso por acá a la plataforma. Entonces, allá la semana pasada estábamos trabajando sobre, la semana pasada no, ahora 15 días, estoy perdido en el tiempo, ¿no? Dígame. No se veía, pero Ah, ya. ya se las compartí. Entonces estábamos hablando aquí sobre el cálculo o el desarrollo de límites básico, entonces aplicando los conceptos del cálculo de una imagen en una función, entonces veíamos la forma más larga, por decirlo así, la forma manual para el cálculo de esos límites, que era evaluar la función en varios puntos muy cercanos a un valor crítico, a un valor dado que normalmente es crítico, y mirar qué pasaba con la función cuando nos acercábamos por la izquierda y cuando nos acercábamos por la derecha. Pues el procedimiento no era complicado, era simplemente evaluar la función, pero sí era extenso porque tenía que tomar varios valores y después mirar qué pasaba por cada lado, por la izquierda y por la derecha. Entonces decíamos que si por la izquierda se aproximaba un valor y por la derecha también se aproximaba el mismo valor, el límite existía y era ese valor. Pero si por la izquierda nos aproximamos a un número y por la derecha a otro completamente diferente, entonces simplemente el límite no existía. Ese era el ejercicio de la sesión anterior, o esa era la parte de la introducción a los límites que vimos la semana pasada, la sesión pasada, perdón, ahora 15 días. Esta vez vamos a trabajar con las leyes y las propiedades, vamos a trabajar con las generalidades. Entonces ya no vamos a tener que ponernos a hacer cálculos y más cálculos de función, sino que simplemente nos vamos a limitar a mirar cuáles son esas propiedades, cuáles son esas leyes y aplicarlas para hacer el cálculo del límite. Ya está montado el tallercito también allá, hay unos ejercicios que son mucho más cortos que los de la sesión pasada, también está el material de apoyo. Bueno, la próxima sesión, dentro de 8 días, vamos a trabajar un poquito sobre ejercicios de aplicación de límites. Vamos a mirar algunos problemas como tal para resolución por medio de límites. Será la próxima sesión, entonces hacemos un taller de aplicación de límites y dentro de 15 días para que se vayan preparando psicológicamente, entonces la segunda actividad de evaluación, el segundo parcial. Me imagino que la mayoría de los parciales del segundo corte lo tienen la próxima semana, entonces recuerden que yo siempre voy una semanita un poquito después para que no estén tan acosados y tan presionados con. Entonces yo sé que algunos profes estaban evaluando hoy precisamente, otros lo harán dentro de 8 días, la mía es dentro de 15 días, entonces después de haber visto las aplicaciones de los límites, y el parcial número 2 pues será de límites y pues serán un par de problemas que se resuelvan aplicando el concepto de límite. Entonces, no va a ser tan complejo ni nada. Un par de ejercicios, un par de problemitas que se resuelvan aplicando el concepto de límites que estamos trabajando ahora. Listo. Entonces vamos a comenzar con la temática del día de hoy, que corresponde a los límites, el cálculo de límites utilizando entonces las leyes y las propiedades que plantean, las generalidades. Entonces, para eso vamos a trabajar con el material o con la guía, el material de apoyo, pues que como les digo ya está montado en la plataforma. Entonces, ¿qué es este documento que está pues por allá? Entonces, vamos a mirar primero cuáles son esas leyes que utilizamos para el cálculo o para la estimación de los límites. Acá aparecen enlaces a algunos videos en YouTube para que puedan ampliar un poquitico más la temática. Y pues comencemos entonces con el primero. Acá aparece la ley y aparece el ejemplo. Entonces, la primera ley o el primer límite básico se llama el límite de una constante, o sea, el límite de un número. Aquí no va a aparecer ninguna letra, simplemente es un número, no va a haber variable. Entonces, nos dicen que el límite cuando x, o sea, la variable, tiende a un número a de una constante es la misma constante, porque no hay variable en la función. Entonces, simplemente el resultado es el mismo número. Pues con letras no se ve muy bien, miremoslo aquí con el ejemplo. Entonces, si la función es 10, la constante es 10, o sea que la función vale 10, el límite cuando x tiende a 7, por ejemplo, de 10 es 10, no cambia. Si fuera el límite cuando x tiende a 0 de 10, es 10, es una constante. Aquí en esta función no aparece letra, no aparece variable.
entonces no va a tener ninguna modificación. Acá hay un segundo ejemplo que me dice que la función vale 2, la función es 2, no tiene variable, y nos dicen que el límite cuando x tiende a menos 20 de esa constante, pues es la misma constante. Eso es lo que dice acá la primera ley. Entonces, cuando tenemos una función que es constante, o sea, que no tiene variable, el límite para cualquier valor, no importa cuál sea el valor del límite, va a ser la misma constante. Esa es la más fácil, la más sencilla, la más simple de todas. Y no tengo que ponerme a hacer cálculos de la función, ni evaluar la función, ni nada por el estilo. Segunda ley, o segundo límite básico, corresponde a una potencia de n. Entonces ahora ya la función va a ser x elevado a una potencia n. La función va a ser x elevado a una potencia. Entonces aparece la generalidad. Me dicen que el límite de esta función x elevado a la n puede ser elevado a la 1, puede ser elevado al cuadrado, al cubo, a la 10, a la 20, a la potencia que sea. X elevado a la n. Cuando x tiende a a, el límite cuando x tiende a a. Entonces el resultado de eso va a ser igual a elevado a la n. Simplemente el valor crítico sobre el cual estamos evaluando la función o el límite elevado a esa potencia n. Entonces simplemente es cambiar la x por la a y elevarla a la potencia que indica el exponente. Y listo. Entonces, así no tengo que ponerme a calcular la función y hacerlo por la izquierda y por la derecha y después mirar hacia dónde tiende esos valores. Simplemente reemplazo y ya. Entonces, aquí me dan un ejemplo. Me dicen que la función es x elevado a la 4 y me piden calcular el límite cuando x tiende a 3 de esa función. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente en el lugar de la x voy a reemplazarlo por el 3 y se acabó el dilema. Evalúo la potencia y listo. Entonces, límite cuando x tiende a 3 de x a la 4 es igual. Donde está la x coloco el valor donde tendemos, o sea 3. Entonces 3 elevado a la exponente que me indica la función, queda 3 elevado a la 4. Y al evaluar eso, al resolver esa operación, pues me da 81. 3 por 3 por 3 por 3 me da 81. Entonces esta sería la respuesta y el límite cuando x tiende a 3 de x a la 4 es de valor 81. Lo podría verificar utilizando el método de la sesión anterior, pero pues como les digo es mucho más largo y voy a llegar a la misma respuesta, voy a llegar al mismo resultado. Entonces por acá es un poco más corto, es mucho más corto, es más simplificado. Tenemos un segundo ejemplo, en esta ocasión la función es x a la 3, x al cubo. Y me dicen que evalúe el límite cuando x tiende a menos 5 de esta función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente donde está la x, voy a reemplazarlo por el valor del límite que me piden evaluar. En este caso es menos 5. Entonces, donde está la x, la cambio por menos 5. Y lo elevo a la potencia que indica el exponente. Entonces queda menos 5 elevado al cubo, que al hacer menos 5 por menos 5 por menos 5 nos va a dar menos 125. Y listo. Entonces ahí tenemos que el límite cuando x tiende a menos 5 de x al cubo es menos 125. Y ahí termina el proceso, ahí termina el cálculo. Como les digo, es mucho más rápido, es mucho más sencillo. Miremos otro ejemplo. La función en este caso es x a la menos 2. Y me dicen que evalúe el límite cuando x tiende a 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente donde está la x lo reemplazo por 4 y el exponente sigue siendo el mismo. Entonces, donde está la x pongo el 4 y el exponente sigue siendo el mismo. Entonces queda 4 a la menos 2, que aplicando propiedades de las potencias para volverlo positivo, entonces lo bajo, lo coloco como denominador, queda 1 sobre 4 al cuadrado y 4 al cuadrado es 16. Entonces la respuesta de ese límite es un 16avo. Y listo, ahí termina el procedimiento. Esa es la segunda ley. Entonces cuando la función es una potencia de x, cualquiera, puede ser cualquier potencia en x, no hay problema. Aquí la tercera hace combinación de la primera y la segunda. Entonces, si tengo una constante que multiplica a una potencia de n, entonces la fórmula para calcular el límite es la siguiente. Tengo la función es una constante por x a la n y el límite es cuando x tiende a a. Entonces, básicamente lo mismo. Lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Donde está la x voy a colocar la a. La c es una constante que está multiplicando ese valor, entonces queda ahí multiplicando. Y donde está la x coloco la a.
y la potencia sigue siendo la misma. Entonces, con letras normalmente ustedes no comprenden, miremoslo con el ejemplo numérico. Entonces, ahora me dicen, la función es 3, que es la constante, x a la 5, que es la potencia de x. 3x a la 5, esta es la función. Me dicen, evalúe el límite cuando x tiende a 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente donde está la x voy a reemplazar por el valor de 2 y listo, resuelvo la operación. Entonces me queda 3, que es la constante, multiplicado por 2 elevado a la 5. Aquí hay un producto y aquí hay una potencia. Por propiedades de las operaciones, primero tengo que hacer la potencia. Entonces 2 a la 5 es igual a 32. Es lo mismo que coger 2 y multiplicarlo 5 veces. Y al resultado de la potencia lo multiplico por 3. 32 por 3, entonces me da 96. En últimas, el límite cuando x tiende a 2 de 3x a la 5 es igual a 96. Como les digo, lo podemos verificar utilizando el proceso anterior. Entonces, mirando qué pasa con la función cuando x tiende a 2 por la izquierda y qué pasa por la función cuando x tiende a 2 por la derecha. Pues valores muy cercanos. Y en ambos casos vamos a tener el resultado o la generalidad de que se acerca la función a 96. Pero pues aquí no hay que hacer todo ese procedimiento, simplemente reemplazamos el valor de la x y ya. Hagan de cuenta que están evaluando la función y se acabó el problema. Ejemplo número 2. La función esta vez se llama 4x al cuadrado. Y me dicen que evalúe el límite cuando x tiende a menos 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente donde está la x lo reemplazo por el valor a evaluar. En este caso es menos 1. Entonces, 4 es la constante que multiplica menos 1 elevado a la potencia que es 2. Primero hago la potencia y luego hago el producto. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado da menos 1 por menos 1, que es 1. Y luego multiplico por la constante, que es 4. Y 4 por 1 me da 4. Lo que quiere decir que el límite de la función 4x al cuadrado cuando x tiende a menos 1 es igual a 4. Y ahí se acabó el ejercicio. Ejemplo número 3. Sigamos con el mismo escenario. La función vale 7x al cuadrado. Entonces, nos piden evaluar el límite cuando x tiende a menos 3. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente donde está la x, reemplazo por el valor a evaluar. Entonces queda la constante que es 7, que multiplica al valor a evaluar, que es menos 3, elevado al mismo exponente, la misma potencia, que es 2. Queda menos 3 elevado al cuadrado, que es menos 3 por menos 3, que da 9 positivo. Y a esa potencia la multiplico por la constante que es 7. Y 7 por 9 me da 63. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 3 de 7x al cuadrado es igual a 63. Y esa sería la respuesta. Y ahí termina ese primer bloquecito. Entonces tengo límite de una constante, límite de una potencia de n y límite de una constante que multiplica una potencia de x. Con esta puedo aplicar una generalidad. ¿Qué pasa si mi función no tiene un solo término, sino que tiene más? Entonces aparece el límite de una suma o de una resta de varios términos. Entonces acá está la fórmula general. Límite cuando x tiende a de f de x más o menos g de x más o menos h de x y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me dice la regla? Eso es muy fácil. Coja cada elemento, cada término y evalúe el límite de forma independiente. Y conserve el signo que tiene cada término. Entonces, lo que voy a hacer es desbaratar un polinomio en cada uno de sus términos. Y a cada uno de ellos le voy a aplicar el límite. Entonces, acá con letras normalmente no lo entiendes, miremoslo en el ejemplo. En este caso, la función es 3x al cuadrado menos 6x más 5. Mire que aquí tenemos tres términos. 3x al cuadrado menos 6x y 5. Entonces, esto es un polinomio. Vamos a desbaratarlo en cada término y a cada término le evaluamos el límite. Entonces, si aplico esta regla que tengo acá arriba, eso va a ser lo mismo que tener el límite cuando x tiende a 3 del primer término, de 3x al cuadrado, menos el límite cuando x tiende a 3 del segundo término, 6x, más el límite cuando x tiende a 3 del tercer término, que es 5, aplicando esto de acá. Aquí lo hacen de forma directa, porque es que realmente pues no se justifica escribir todo esto para en últimas, es que hay que hacer, coger la x en el polinomio
y reemplazarlo por el valor que estamos evaluando. Esto es como si estuviera calculando la imagen de la función. Entonces, el primer límite sería 3, que es la constante, por x al cuadrado, o sea, donde está la x pongo un 3, que es 3 al cuadrado, menos 6, que es la constante, por x, donde está la x pongo el 3, y el límite de una constante es la misma constante, entonces me queda el 5. Hago las potencias. 3 al cuadrado me da 9 y 9 por 3 me da 27. 6 por 3 me da 18, negativo. Y el 5 queda como un 5 solito. Y hacemos la operación matemática. A 27 le quitamos 18 y le sumamos 5, nos da como resultado 14. Entonces, la respuesta sería que el límite cuando x tiende a 3 de 3x cuadrado menos 6x más 5 es igual a 14. Y ahí terminaría el ejercicio. Segundo ejemplo, esta vez la función es 6x menos 2 y el límite a evaluar es cuando x tiende a menos 5. ¿Qué hago? Donde está la x pongo un menos 5 y lo demás queda igualito. Entonces queda la 6, el 6 que es la constante, el menos 5 que lo reemplazo por la x y el menos 2 que es una constante. Hago el producto, 6 por menos 5 me da menos 30 y le resto menos 2 o le sumo menos 2, entonces me da menos 32. Y esa sería la respuesta a ese límite. Como les digo, pues podemos verificarlo por el otro procedimiento, pero es mucho más largo y ustedes ya lo hicieron en el taller pasado, entonces no tiene mucho sentido que lo repitan. Entonces, para el taller de esta semana, pues lo único que van a hacer es esto, evaluar el límite utilizando estas leyes o estas propiedades. Por acá aparece la del producto, la propiedad del producto. Entonces, ¿qué pasa si tengo el producto de dos funciones? Estoy multiplicando dos funciones. Tengo dos polinomios que se están multiplicando. Entonces, ¿cómo se efectúa el límite? Entonces me dicen el límite cuando x tiende a a de una función f de x multiplicada por una función g de x. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos el límite de cada función en forma individual, que es límite cuando x tiende a de la primera, que es f de x, y el límite cuando x tiende a de la segunda, que es g de x, y los dos resultados los vamos a multiplicar. Y listo. Entonces, miremoslo con el ejemplo numérico para que lo entiendan. Entonces, tengo dos funciones, una que es 2x más 1 y otra que es 3x menos 2, y están multiplicándose. Y me piden evaluar el límite cuando x tiende a menos 3 de ese producto. Entonces, ¿qué hago? Le calculo el límite a la primera y le calculo el límite a la segunda. Y los dos resultados los voy a multiplicar. Entonces, lo que tenemos aquí. Límite cuando x tiende a menos 3 de la primera, que es 2x más 1, multiplicado por el límite cuando x tiende a menos 3 de la segunda, que es 3x menos 2. Entonces, ya evalúo cada límite en forma independiente, aplicándolo de arriba. Entonces, aquí en esta primera, donde está x, coloco menos 3, les queda 2 por menos 3 más 1, que es lo que tengo acá, 2 por menos 3 más 1. Todo eso, acá está en multiplicación, no lo puedo perder. Evalúo el límite de la segunda, donde está la x, pongo menos 3, les queda 3 por menos 3 menos 2, que es lo que tengo acá, 3 por menos 3 por menos 2. Realizo cada paréntesis. 2 por menos 3 me da menos 6, más 1 me da menos 5, es el resultado del primer paréntesis. Y en el segundo paréntesis, 3 por menos 3 me da menos 9, y le resto 2 me da menos 11. Y esos dos resultados los voy a multiplicar, que era lo que tenía acá. Menos por menos me da más, y 5 por 11 me da 55. Entonces, la respuesta a este límite, límite cuando x tiende a menos 3 de este producto, es igual a 55. Y se acabó el problema. Si lo tuviera que hacer por el otro método, entonces tendría que evaluar todo esto. Primero evaluar en cada punto, por ejemplo, en menos 2,9, acá y acá, hacer todo el procedimiento y escribirle el resultado. Luego en menos 2,99 y a repetir lo mismo. Entonces se vuelve un proceso mucho más extenso, que ya no, simplemente ya lo vamos a trabajar con las leyes, con las propiedades. Miremos el segundo ejemplo. Entonces tengo un polinomio es 3x menos 2, el otro es 2x más 5. Y me piden evaluar el límite cuando x tiende a 2 del producto de esos dos polinomios. Entonces, ¿qué hago? Le calculo el límite a este primero, le calculo el límite a este segundo y los dos resultados los vamos a multiplicar.
Entonces, aquí ya lo hacen de forma directa. El límite del primer paréntesis es evaluar la función cuando x vale 2, pues queda 3 por 2 menos 2, multiplicado, en el segundo paréntesis es 2 por 2 más 5. 2 por 2 más 5. Simplemente resolvemos la operación. 3 por 2 me da 6, y a 6 le quito 2, me da 4. 6 menos 2, acá tengo 2 por 2 me da 4, 4 más 5, que es lo que tenemos acá. A 6 le quito 2 me da 4, a 4 le sumo 5 me da 9. Entonces el producto es 4 multiplicado por 9, que es 36. Y la respuesta final sería que ese límite es igual a 36. Y listo. Ahí terminaría ese ejercicio. Entonces, en este caso, cuando tengo el producto de dos funciones. ¿Qué pasa si no tengo el producto, sino la división o el cociente, que es la siguiente ley o la siguiente propiedad? Entonces, esta vez voy a tener un polinomio o una función dividido entre otra función. Entonces, si me piden evaluar el límite cuando x tiende a A de esta división, de este cociente, entonces, ¿qué hago? Evalúo el límite de cada uno de los elementos en forma individual. Entonces, reescribo esto. Límite cuando x tiende a A del de arriba, o sea, el numerador, sobre el límite cuando x tiende a A del denominador. Aquí hay que tener presente una condición: el denominador no puede ser 0, porque si es 0, pues me queda una división entre 0. Entonces hay que tener en cuenta eso. Miremoslo con el ejemplo, que es mucho más claro. Me dicen que la función a evaluar es 2x al cuadrado más x menos 3 sobre x al cubo más 4. Esto es el cociente de dos funciones, la que está arriba como numerador y la que está abajo como denominador. Entonces, ¿qué me dice la regla? ¿Qué me dice la propiedad o la ley? Evalúe el límite arriba y evalúe el límite abajo. Y los dos resultados los va a dividir, y ese va a ser el resultado final. Entonces, límite cuando x tiende a 1 del numerador, en este caso 2x cuadrado más x menos 3, sobre el límite cuando x tiende a 1 del denominador, x al cubo más 4. ¿Qué es evaluar esto? Pues simplemente reemplazar el valor al cual se está evaluando el límite donde está la x, y listo. Pues queda 2, estamos evaluando en 1, 1 elevado al cuadrado, más, acá está la x, lo cambio por 1, menos 3 es una constante, entonces queda como menos 3, y abajo queda 1 elevado al cubo, porque x vale 1, elevado al cubo más 4. Resuelvo las operaciones. 1 al cuadrado es 1, por 2 me da 2, 1 es 1, pues me queda 1 menos 3, 1 al cubo es 1, y 1 más 4 me da 5. 2 más 1 me da 3, menos 3 me da 0, arriba queda 0 y abajo queda 5. Y esta división da 0. Ojo, que si hubiera sido al revés, 5 arriba y 0 abajo, eso no se puede calcular. Es imposible realizar la división entre 0. En este caso, arriba fue donde me dio 0 y abajo me dio 5. Si yo hago esta división, va como resultado 0. Entonces, respuesta: el límite de esta función cuando x tiende a 1 es igual a 0. Y se acabó el problema. Si tuviera que evaluarlo por la izquierda y por la derecha, pues aquí sí me demoro mucho más, porque es una función mucho más larga. Miremos el segundo ejemplo. En este caso, la función es x al cuadrado menos 2x más 1 sobre x al cuadrado más 3. Y nos piden evaluar ese límite cuando x tiende a 5. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar el límite del numerador y evaluar el límite del denominador. Ojo que aquí en la guía hay un error. Arriba pusieron límite cuando x tiende a 5 y abajo colocaron límite cuando x tiende a 1. Ojo que acá hay un error. El límite es el mismo cuando x tiende a 5. Aquí no es un 1, sino un 5. Listo, para que no se van a confundir cuando estén revisando los ejemplos. Acá es un 5. Entonces, vamos a verlo aquí cuando lo evalúan. Entonces, vamos a evaluar el límite de arriba. X al cuadrado, o sea, de 5 al cuadrado, menos 2 por x, o sea, menos 2 por 5, más 1, que es lo que tenemos acá. Y abajo, x al cuadrado, o sea, de 5 al cuadrado más 3. Miren, acá está el 5. Aquí hay un error. No es un 1, sino un 5. Resuelvo las operaciones. 5 al cuadrado me da 25, menos 2 por 5 me da menos 10, y el 1 queda ahí solito. 5 al cuadrado me da 25 más 3. Hago la suma o resta. 25 menos 10 más 1 me da 16, y 25 más 3 me da 28.
Esto al simplificarlo me queda 4 séptimos. Entonces quiere decir que el límite de esta función cuando x tiende a 5 vale 4 séptimos. Y esa sería la respuesta. Y listo. Acaban los cocientes. Siempre hay que hacer lo mismo, siempre hay que aplicar la misma ley, siempre hay que aplicar la misma norma. Entonces, no es tan del otro mundo simplemente tenerlos a la mano. De una vez, una claridad. ¿Se las tienen que aprender de memoria? No, a mí no me interesa que se aprendan esos conceptos de memoria. Pues pueden tener el chancuquito, pues como lo digo yo, o simplemente el cuadrito donde están las leyes y ya. Eso no me lo tienen que aprender de memoria, porque la memoria siempre nos falla. Entonces, simplemente tienen el apuntecito, si es una división, cómo se hace, si es un producto, como el de arriba, cómo se hace, si es una potencia, si es un polinomio, como el de arriba, como este de acá, entonces cómo se resuelve. Y si es los de arriba, pues simplemente los tienen ahí copiaditos y cuando tengan que hacer los ejercicios, pues lo aplican y listo. No es nada más, no es que se lo tengan que aprender de memoria, pues para poder resolver cualquier problema. Miremos la siguiente propiedad, el caso de que la función sea una función en radical, o sea que tenemos una raíz involucrada, entonces la función es la raíz n de f de x y me piden evaluar el límite cuando x tiende a a. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente metemos el límite dentro del radical. La raíz sigue siendo la misma raíz n y evalúo el límite de esta función interna y al resultado le saco la raíz n y listo. Debo de tener en cuenta una condición. Si n es par, o sea, si es raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, raíz décima, si n es par y el resultado de este límite me dio negativo, no se puede resolver, porque las raíces pares de números negativos no existen en los números reales. Entonces, esa es la aclaración que hacen aquí en este ladito derecho. Miremos el ejemplo para que me entiendan. Entonces me dicen, la función es raíz cúbica de x al cuadrado más 7. Y hay que evaluar el límite cuando x tiende a 3. ¿Qué hago? Simplemente meto el límite dentro de la raíz. Entonces raíz cúbica de límite cuando x tiende a 3 de lo que está dentro, x cuadrado más 7. Eso es lo mismo que cambiar o reemplazar la x por 3. Entonces queda raíz cúbica de, acá está x al cuadrado, entonces queda 3 al cuadrado más 7. Entonces 3 al cuadrado más 7. Resuelvo internamente las operaciones, me queda raíz cúbica de 3 al cuadrado es 9 y a 9 le sumo 7 me da 16. La raíz cúbica de 16, desbaratamos el 16 en 8 por 2, que es lo mismo, 8 por 2 da 16 y 8 tiene raíz cúbica exacta, entonces vamos a desbaratar este producto aplicando propiedades de las raíces. Entonces esto es lo mismo que tener raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 2. 8 tiene raíz cúbica, que es 2, y 2 no tiene raíz cúbica exacta, entonces queda expresado así. La respuesta es 2 raíz cúbica de 2. O simplemente hubieran puesto raíz cúbica de 16 y listo, se acabó el problema. Esto es equivalente a esto de acá, es lo mismo, no hay ningún problema. Entonces, para no complicarse con la simplificación, se pueden quedar simplemente ya en la respuesta, raíz cúbica de 16. Si se pudiera sacar exactamente, se calcula, pero en este caso, raíz cúbica de 16 no es exacta, entonces la podemos dejar ahí indicada y se acabó el problema. Miremos el ejemplo número 2. Límite cuando x tiende a menos 1 y la función en este caso se llama raíz cuadrada de 4 menos 5x. Entonces, ¿cómo funciona cuando tengo raíz? Metemos el límite dentro de la raíz. Les queda raíz cuadrada de límite cuando x tiende a menos 1 de la función de lo que está dentro. 4 menos 5x. Entonces, evaluamos. ¿Qué es evaluar? Cambiar la x por el valor que nos está sugiriendo acá. Entonces quedaría 4, que es una constante, menos 5 multiplicado por menos 1. En este caso, menos por menos me da más, quedaría 4 más 5. Y daría raíz cuadrada de 9, y la raíz cuadrada de 9, si existe, es exacta, da 3. Entonces el resultado sería 3. Ojo, ¿qué pasaría si aquí no fuera negativo, sino que fuera positivo? Que la función fuera 4 más 5x. Entonces, al evaluar el límite, me va a quedar raíz cuadrada de 4, más por menos me daría menos, 5 por 1, 5, me daría internamente 4 menos 5.
y al hacer la resta me daría raíz cuadrada de menos 1. Y la raíz cuadrada de menos 1 no existe en los números reales. Por lo tanto, la respuesta sería que ese límite no existe. Entonces, ténganlo mucho cuidado, porque aquí, pues, como era negativo y al hacer menos por menos me dio más, no hubo problema. Pero si hubiera sido positivo, y como esto es una raíz par, es raíz cuadrada, entonces el resultado me hubiera quedado aquí, raíz cuadrada de menos 1, y esa vaina no existe en los números reales. Entonces, el resultado, la respuesta sería que el límite no existe, porque nos dio una raíz par de un número negativo. Y listo. Ahí terminaríamos el ejercicio. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Bueno, les voy a mostrar de una vez el taller de esta semana. Es simplemente evaluar mediante esas propiedades, mediante eso que les acabo de mostrar, los límites. Entonces, aquí van a encontrar, por ejemplo, el límite de una potencia de x. Límite cuando x tiende a 2 de x al cubo. Pues cambio la x por un 2. Me queda 2 al cubo y 2 al cubo es 8. Esta respuesta es casi que inmediata. Así para la mayoría de estas. Miren que son muy sencillas. Por acá aparecen las de raíces. Entonces las que les estaba explicando. Las de las raíces. Por acá más abajo aparecen las de los, cuando son divisiones, cuando son cocientes, que también se las mostré. Aquí ya empiezan a relacionar cuando son divisiones, pero también tienen raíz. Entonces, el procedimiento es el mismo. El límite del de arriba, el límite del de abajo, pero teniendo en cuenta que el límite del de abajo hay que meter el límite dentro de la raíz. Igual pasa acá. Entonces, simplemente es eso. Entonces, este tallercito es bastante sencillo, no son sino estos 17 ejercicios porque arrancan el 5 y terminan el 22 y nada más. Y se calculan o se realizan o se ejecutan aplicando eso que les acabo de mostrar, esa parte del cálculo por medio de las propiedades, por medio de las leyes. Entonces es mucho más fácil, es mucho más rápido, es mucho más sencillo. Entonces este taller es muy cortico, la verdad, es muy cortico. Entonces es la actividad que tienen para esta semana. Recuerden que lo rayan, le toman la foto, crean un PDF escaneándolo con el celular y me lo suben a la plataforma y listo. Recuerden que la nota de esos talleres es el 30% de la nota final que corresponde al seguimiento de las actividades. Entonces ese es el trabajo que ustedes van a realizar durante esta semana. Listo, ya se me va a cortar por aquí, ya me va acabando el tiempo. Entonces los escucho. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿La vieron muy complicada como la vez pasada o esta está mucho más fácil? Dígame, Gloria. No, eso está muy difícil. Muy difícil, no, si no es reemplazar sino la X y evaluar y listo. Es muy difícil. Sí, demasiado. Dice don Pero Julio. uno donde le manda Es que ese la verdad, taller. uno por acá es, o sea, es muy complicado. ¿Qué es complicado, Valentina? Todo, Uno profe, o entiende sea, menos. no, Uno una, entiende menos. Profe, Dígame. profe, no hay como una profe, forma de conseguir usted, un tablero y que usted nos explique con un tablero sí, yo o iba a decir algo. lo mismo. Ah, ¿y por qué con un tablero? Ay, profe, no, es que Ay, la no. verdad es muy difícil. Usted hace, uno ve la imagen.